María había crecido en su pequeño pueblo rodeada de montañas y valles. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde las historias de generaciones pasadas seguían vivas en la memoria de los habitantes. Desde niña, escuchaba relatos de aventureros que emprendían viajes lejanos y descubrían tierras misteriosas. Sin embargo, para ella, esos cuentos no eran más que fantasías, algo reservado para los libros y los sueños, no para su vida rutinaria en la fábrica de textiles. A los 35 años, María se había resignado a la monotonía de su vida cotidiana. Trabajaba largas horas en la fábrica, supervisando las máquinas que hilaban el algodón. Sus manos ya no sentían el paso del tiempo, acostumbradas a repetir los mismos movimientos día tras día. Vivía en una casa modesta, con pocas pertenencias y pocas expectativas. Su rutina era tan predecible que a veces se preguntaba si algún día algo cambiaría, si la vida le daría alguna sorpresa o si, por el contrario, estaba destinada a continuar así para siempre. Todo cambió una tarde fría de octubre. Mientras regresaba del trabajo, con el cansancio reflejado en su rostro, María notó algo extraño al llegar a la puerta de su casa. Un paquete misterioso la esperaba en el umbral. La caja era pequeña, envuelta en un papel marrón viejo y desgastado, como si hubiera viajado desde muy lejos. Al acercarse, pudo ver una nota pegada en la parte superior, con letras que parecían escritas a mano. Para ti, María. El destino te llama. Su primera reacción fue de desconfianza. ¿Quién podría haber dejado aquello? En su pueblo, todos se conocían y era muy raro recibir algo sin saber quién lo había enviado. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que su miedo, y con manos temblorosas, decidió abrir el paquete. Al hacerlo, encontró un objeto inesperado, una brújula antigua, bellamente adornada con detalles dorados y una inscripción en latín que decía Ad astra per aspera, a las estrellas a través de las dificultades. La brújula parecía normal, pero al tomarla en sus manos, sintió una leve vibración, como si el objeto tuviera vida propia. De repente, la aguja de la brújula comenzó a girar desenfrenadamente. María la observó con asombro y un poco de temor, hasta que la aguja se detuvo abruptamente, señalando una dirección que no apuntaba al norte, sino hacia el bosque espeso que se extendía más allá de los límites del pueblo. Era un lugar del que siempre se hablaba con precaución. Se decía que nadie que se había aventurado muy lejos en el bosque había regresado contando una historia coherente. Sin saber qué hacer, María se quedó sentada frente a la caja y la brújula durante horas, perdida en sus pensamientos. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué había llegado a sus manos? Cuanto más miraba la brújula, más fuerte era la sensación de que debía seguir la dirección que señalaba. Era como si una fuerza invisible la empujara a dejar su vida atrás y embarcarse en un viaje del que no sabía absolutamente nada. Aquella noche, apenas pudo dormir, su mente estaba llena de preguntas y su corazón, de un anhelo que no podía explicar. A la mañana siguiente, María se levantó antes del amanecer, con una determinación que nunca había sentido. Sin contarle a nadie, comenzó a empacar lo poco que tenía, ropa cómoda, algo de comida, una linterna y la brújula. Al mirar su casa una última vez, sintió una mezcla de tristeza y liberación. Era su hogar, pero siempre había sido una jaula dorada. Por primera vez, estaba a punto de romper esas cadenas y seguir un camino desconocido, dejando atrás todo lo que conocía. Con cada paso que daba alejándose del pueblo, la incertidumbre crecía, pero también lo hacía su valentía. Siguió el camino que la brújula le indicaba, adentrándose en el bosque. Los árboles eran cada vez más densos y el aire, más frío. La sensación de estar adentrándose en un lugar prohibido la acompañaba, pero al mismo tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Era como si toda su vida hubiera sido una preparación para ese momento, aunque no supiera exactamente qué la esperaba. Y así, María comenzó su aventura, siguiendo la misteriosa brújula hacia un destino incierto. Cada paso la acercaba más a lo que podría ser la mayor prueba de su vida, una prueba que pondría a prueba su valor, su resistencia y su capacidad para enfrentar lo desconocido. María había avanzado durante horas por el denso bosque, siguiendo fielmente la dirección indicada por la brújula. Los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, con sus ramas entrelazadas bloqueando gran parte de la luz del sol. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas, lo que dificultaba su paso. Cada crujido bajo sus pies la hacía sobresaltarse, pero la aguja de la brújula no titubeaba, apuntando con firmeza hacia adelante, hacia lo desconocido. A medida que se adentraba más y más en el bosque, comenzó a notar cambios sutiles en el entorno. La temperatura descendía lentamente, el aire se volvía más espeso y húmedo, y un extraño silencio lo envolvía todo. No se oían pájaros ni animales, como si la misma naturaleza contuviera el aliento en ese lugar. La sensación de que estaba cruzando un límite invisible era cada vez más fuerte, como si el bosque mismo fuera consciente de su presencia y la observara con una especie de curiosidad vigilante.
María se detuvo un momento para descansar junto a un arroyo cristalino. Estaba cansada y su garganta seca pedía agua. Se arrodilló junto al agua y bebió con avidez, sintiendo como el frío líquido revitalizaba su cuerpo. Al levantar la vista, notó algo extraño en la orilla opuesta del arroyo, una vieja señal de madera cubierta de musgo. La señal estaba tan deteriorada que apenas se podía leer, pero después de frotar la superficie, pudo distinguir las palabras Camino de los Olvidados. Un escalofrío recorrió su espalda al leer el nombre, un eco de historias contadas en su infancia sobre un sendero en el bosque donde la gente desaparecía sin dejar rastro. A pesar del miedo creciente, María sintió una atracción inexplicable hacia aquel sendero. Recordó la brújula en su bolsillo y la sacó. La aguja seguía apuntando en la misma dirección, hacia el Camino de los Olvidados. Era como si todo estuviera diseñado para llevarla hasta allí. Sin pensarlo demasiado, cruzó el arroyo y empezó a caminar por el sendero. A medida que avanzaba, notó que el paisaje cambiaba sutilmente, las plantas eran más espesas y los árboles parecían tener formas retorcidas y antinaturales. Era como si estuviera entrando en otro mundo, uno que había permanecido oculto durante mucho tiempo. Después de una hora de caminata, llegó a un claro en el bosque donde había un pequeño campamento abandonado. Una tienda de campaña desgarrada yacía medio enterrada bajo la hojarasca, y una fogata apagada parecía haber estado allí durante décadas. María se acercó con cautela y encontró un cuaderno viejo tirado en el suelo. Al abrirlo, descubrió que contenía las notas de alguien que había estado en el bosque mucho antes que ella. Las páginas estaban llenas de dibujos de criaturas extrañas, mapas incompletos y relatos de sucesos inexplicables. Mientras leía el cuaderno, se dio cuenta de que aquel campamento pertenecía a un explorador llamado Enrique, que había venido en busca de un lugar legendario conocido como el Corazón del Bosque, un sitio que, según la leyenda, contenía un secreto capaz de cambiar la vida de cualquiera que lo encontrara. Sin embargo, las últimas entradas del cuaderno eran confusas y caóticas. Enrique describía cómo se sentía observado, perseguido por sombras que susurraban su nombre. La última página terminaba abruptamente con las palabras: "No confíes en la brújula". Estas palabras resonaron en la mente de María con fuerza. ¿Cómo podía no confiar en la brújula si había sido su única guía? Comenzó a cuestionarse si había tomado la decisión correcta al seguir el camino que le indicaba. Sin embargo, en su interior había algo que la empujaba a continuar. No podía rendirse ahora, no cuando estaba tan lejos de todo lo que conocía y tan cerca de descubrir algo que parecía tener una importancia vital. Tomó el cuaderno y guardó algunas páginas en su mochila, junto con otros objetos útiles que encontró en el campamento, como una linterna y una navaja. Decidió que seguiría adelante, pero con más cautela. A medida que avanzaba por el Camino de los Olvidados, su mente no dejaba de repasar las últimas palabras de Enrique. ¿Qué había significado con esa advertencia? ¿Era posible que la brújula la estuviera guiando hacia un destino peligroso? El cielo comenzaba a oscurecer y la noche se cernía sobre el bosque, envolviéndolo todo en una neblina espesa. Cada sombra parecía cobrar vida y cada sonido, por pequeño que fuera, resonaba en sus oídos como un grito. María encendió la linterna y avanzó, decidida a encontrar respuestas, aunque en el fondo temía lo que pudiera hallar. La aguja de la brújula seguía apuntando firmemente hacia adelante, como si no hubiera otra opción, otro destino posible. Al caminar bajo la luz tenue de la linterna, sintió que estaba siendo puesta a prueba, como si el bosque mismo evaluara su voluntad de llegar hasta el final. Era un reto contra su propia duda y su propio miedo. ¿Sería capaz de continuar su camino, o las sombras del bosque lograrían desviar su propósito? Solo el tiempo lo diría. A medida que María avanzaba por el Camino de los Olvidados, la oscuridad se volvía cada vez más densa y la niebla se hacía más espesa, envolviéndola en una cortina casi impenetrable. La linterna iluminaba solo unos pocos metros por delante, y las sombras de los árboles parecían alargarse y retorcerse con cada paso que daba. El silencio del bosque era casi absoluto, roto únicamente por el crujido de las hojas secas bajo sus botas y el leve murmullo del viento entre las ramas. Sin embargo, había algo más. De vez en cuando, María creía escuchar voces, susurros apenas audibles que se desvanecían tan pronto como ella se detenía para escuchar mejor. El camino, que al principio parecía claro, comenzó a dividirse en senderos más pequeños y enrevesados. La brújula continuaba apuntando hacia el mismo punto, pero la incertidumbre crecía dentro de ella. El miedo a perderse la hizo dudar en más de una ocasión, pero cada vez que miraba la brújula, se sentía obligada a seguir adelante. No podía darse el lujo de dudar, no cuando estaba tan lejos de la civilización y tan cerca de lo que podría ser una gran revelación o un peligro mortal. María recordó el cuaderno de Enrique y decidió detenerse un momento para revisarlo de nuevo. Se sentó sobre una piedra cubierta de musgo, y a la luz de la linterna, volvió a leer las últimas páginas.
Enrique había escrito sobre un fenómeno que llamaba los susurros del bosque, una especie de voces extrañas que parecían provenir de las sombras. Según él, no eran simplemente el eco del viento o el sonido de los árboles, sino algo consciente que intentaba comunicarse. María comenzó a preguntarse si lo que ella estaba oyendo eran esos mismos susurros. ¿Estaba enloqueciendo o era realmente el bosque el que le hablaba? Mientras reflexionaba sobre esto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sensación de estar siendo observada se hizo más intensa. Se puso de pie rápidamente y enfocó la linterna hacia el bosque, buscando alguna señal de movimiento, pero no había nada, solo la niebla espesa que flotaba entre los árboles. Respiró hondo e intentó calmarse, pero entonces, justo al borde de su campo de visión, creyó ver una figura oscura moverse entre los troncos. María parpadeó y apuntó la luz en esa dirección, pero la figura había desaparecido. El temor comenzaba a transformarse en una sensación de pánico creciente. Pensó en regresar al campamento abandonado y pasar allí la noche, pero la idea de quedarse quieta en un lugar tan desolado era casi peor que seguir adelante. Decidió caminar un poco más, con la esperanza de encontrar un refugio más seguro o alguna señal que le indicara que estaba en el camino correcto. A medida que avanzaba, los susurros se hicieron más claros, como si las voces estuvieran ganando fuerza o se estuvieran acercando. Podía escuchar palabras aisladas en un idioma que no comprendía, aunque la tonalidad de las voces era inconfundiblemente humana. Sintió un peso en el pecho, como si la misma niebla intentara ahogar su respiración. Los árboles, antes solo una parte del paisaje, parecían ahora figuras amenazantes que se inclinaban hacia ella, como si quisieran atraparla. En un momento, la brújula en su mano comenzó a comportarse de manera errática. La aguja giraba incontrolablemente, como si el campo magnético del lugar estuviera distorsionado, o peor aún, como si algo o alguien estuviera interfiriendo con su funcionamiento. Esto no hizo más que aumentar su ansiedad, ya que hasta ese momento la brújula había sido su única guía en medio de la incertidumbre. Golpeó el costado del aparato, intentando que la aguja se estabilizara, pero fue en vano. Desesperada, María decidió seguir el sendero más evidente que tenía frente a ella, un camino estrecho que parecía ser más antiguo y estar menos transitado. Mientras lo recorría, notó que la niebla comenzaba a disiparse ligeramente, revelando un paisaje diferente. Las sombras de los árboles se alargaban de manera antinatural y el suelo estaba cubierto de una alfombra de hojas negras que crujían de manera extraña bajo sus pies, como si no fueran simples hojas, sino algo mucho más antiguo y seco. Al final del sendero, divisó una cabaña solitaria. La estructura parecía a punto de colapsar, con las paredes inclinadas y el techo parcialmente hundido, pero aún así emanaba una extraña sensación de refugio. María se acercó con precaución, notando que la puerta estaba entreabierta y se balanceaba ligeramente con el viento. Se asomó al interior y vio que la cabaña estaba vacía, salvo por unos pocos muebles polvorientos y una chimenea apagada. Decidió entrar y cerrar la puerta detrás de ella, con la esperanza de que al menos el pequeño refugio la mantuviera a salvo de la sensación opresiva del bosque. María se sentó en una vieja silla de madera y sacó el cuaderno de nuevo. En este lugar, los susurros parecían más distantes, como si las paredes de la cabaña los mantuvieran a raya. Mientras leía, encontró una referencia en el cuaderno a la cabaña en la que se encontraba. Enrique había estado allí y había dejado una nota diciendo que ese lugar era un respiro en medio del caos, pero también advirtió que no debía permanecer demasiado tiempo allí, pues el bosque eventualmente reclamaría todo lo que se encontraba en su interior. Con el tiempo, el cansancio comenzó a apoderarse de ella. Había sido un día largo y lleno de tensión, y el calor que empezaba a emanar de la pequeña chimenea que había encendido la hizo sentir adormilada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, escuchó un golpe suave en la puerta. Sobresaltada, se levantó de un salto, con la linterna en mano, y miró hacia la entrada. No había nadie, pero entonces, un segundo golpe, más fuerte que el primero, resonó en la madera. Dentro de la cabaña, María trataba de controlar su respiración mientras el eco del último golpe en la puerta se desvanecía. Los susurros que antes solo percibía en la lejanía parecían haberse callado, como si el bosque mismo contuviera la respiración en ese momento. La linterna temblaba en su mano y, aunque el fuego en la chimenea proporcionaba algo de calor, una sensación gélida corría por su espalda. Se acercó lentamente hacia la puerta, sus pasos crujían en el suelo de madera desgastada, y se inclinó para asomarse por la pequeña rendija. Al abrir la puerta con cuidado, no encontró a nadie. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. El silencio era aún más denso y la niebla, que antes se arremolinaba de forma caótica, parecía ahora moverse con un propósito, fluyendo hacia la cabaña como si fuera un ser vivo. Al mirar hacia abajo, notó una marca en el suelo, unas huellas que no estaban allí cuando ella había llegado. Parecían recientes, y se adentraban en el bosque, perdiéndose en la oscuridad entre los árboles.
La decisión de seguir esas huellas o quedarse en la relativa seguridad de la cabaña era difícil, pero la necesidad de respuestas era mayor que su miedo. Tomó aire y se aventuró de nuevo fuera de la cabaña. Siguió el rastro con cautela, sabiendo que cada paso la adentraba más en lo desconocido. A medida que avanzaba, notó que las huellas se tornaban más erráticas, como si la persona, o cosa, que las había dejado se hubiera movido con prisa o en estado de pánico. El sendero se volvió más sinuoso, y el suelo se cubrió de una extraña mezcla de hojas secas y musgo oscuro que crujía bajo sus pies de manera antinatural. Era como si el suelo mismo susurrara bajo su peso, un sonido leve pero constante que la seguía. A lo lejos, distinguió una luz tenue, como el resplandor de una antorcha que se balanceaba en el viento. María se sintió atraída hacia ella, acelerando el paso mientras su corazón latía con fuerza. Al llegar a un claro en el bosque, la luz reveló una estructura vieja y deteriorada, un puente de piedra que se extendía sobre un río estrecho y oscuro. La corriente de agua casi negra reflejaba la luz con un brillo antinatural, como si guardara secretos en sus profundidades. A un lado del puente, vio algo que le llamó la atención, un objeto extraño que parecía fuera de lugar, colocado en la barandilla de piedra. Se acercó con cautela y encontró una linterna antigua, del tipo que se usaba hace décadas, tal vez siglos. Tenía marcas de oxidación y un vidrio agrietado, pero la luz que emitía era fuerte y clara. Al examinarla más de cerca, descubrió que en su base estaba grabada una inscripción: Enrique, 1963. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa linterna debía pertenecer a Enrique, pero ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Y quién la había dejado en ese lugar tan apartado? María decidió cruzar el puente, sintiendo que las piedras bajo sus pies eran frías y resbaladizas. El viento que soplaba desde el río parecía llevar consigo un murmullo constante, y por un momento pensó que escuchaba su nombre entremezclado con los susurros del bosque. Al otro lado del puente, encontró una bifurcación en el camino. Un sendero subía por la colina hacia lo que parecía ser una antigua iglesia en ruinas, mientras que el otro descendía hacia un valle cubierto por una densa niebla que se arremolinaba de forma inquietante. Optó por seguir el camino hacia la iglesia, sintiendo que allí podía encontrar más pistas sobre lo que le había sucedido a Enrique. El edificio, o lo que quedaba de él, se alzaba solitario y amenazante, con sus muros cubiertos de enredaderas secas y un campanario parcialmente derrumbado. La puerta principal estaba abierta de par en par, y el interior era un mar de sombras que la linterna de María apenas lograba atravesar. Mientras avanzaba por el pasillo principal, notó que las paredes estaban cubiertas de viejos grabados y símbolos religiosos que no reconocía. En el altar, encontró un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, descubrió que las páginas estaban llenas de notas y dibujos, algunos de ellos realizados por Enrique, según la letra que reconoció de su cuaderno. Había diagramas de lo que parecían ser portales o puertas dimensionales, acompañados de descripciones confusas y referencias a rituales antiguos. Sin embargo, una de las últimas páginas era la que más llamó su atención. Contenía un mapa del bosque, marcado con símbolos y rutas que no aparecían en su brújula. Mientras examinaba el mapa, los susurros regresaron, más fuertes y claros que nunca, resonando en la iglesia vacía. Sentía que las voces la rodeaban, como si una multitud invisible la observase desde las sombras. María miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, el peso de las miradas invisibles era inconfundible. Era como si el bosque mismo le exigiera que se retirara, peor aún, que continuara adentrándose en su oscuridad. Un crujido resonó detrás de ella y se giró rápidamente, pero solo vio una figura fugaz que desapareció por una puerta lateral de la iglesia. Corrió hacia la salida para intentar alcanzarla, pero al llegar afuera, se dio cuenta de que estaba sola. La figura se había desvanecido tan rápido como había aparecido, dejando a María con más preguntas que respuestas. Sin embargo, tenía una pista nueva en sus manos: el mapa. Este señalaba un punto en el bosque que estaba marcado con un símbolo que ella no reconocía, un círculo con una espiral en el centro. Sintiéndose más decidida que nunca, guardó el mapa y salió de la iglesia. Aún le quedaba mucho por descubrir y el tiempo parecía volverse más extraño con cada minuto que pasaba en el camino de los olvidados. Los susurros seguían ahí, persistentes y perturbadores, pero María estaba decidida a llegar al fondo de este misterio, sin importar lo que el bosque le deparara. El mapa en las manos de María parecía tener vida propia. Cada línea y trazo la guiaban hacia el corazón del bosque, hacia un lugar desconocido donde, según lo que había visto, se encontraría con el misterioso símbolo marcado en el papel, un círculo con una espiral en su interior. Con cada paso que daba, la niebla se volvía más densa, enredándose alrededor de ella como si fuera una telaraña, ocultando el camino y al mismo tiempo obligándola a concentrarse aún más en sus movimientos. El sendero se hizo cada vez más difícil de seguir.
La vegetación se cerraba alrededor de María, los árboles se volvían más altos y antiguos, con troncos torcidos y ramas que se extendían como garras sobre su cabeza. Mientras avanzaba, notó que la atmósfera cambiaba sutilmente, como si hubiera cruzado algún tipo de frontera invisible. El aire parecía más pesado y una sensación de extraña vibración resonaba en el ambiente, como si el mismo bosque emitiera un zumbido bajo que llegaba hasta sus huesos. Finalmente, el camino la llevó hasta un claro oculto por la vegetación. Allí, en medio de la hierba alta y rodeado de árboles centenarios, se alzaba lo que parecía ser un antiguo círculo de piedra. Grandes rocas cubiertas de musgo formaban un anillo casi perfecto, y en el centro de aquel lugar había un viejo portón de madera, medio enterrado en el suelo. Era extraño, ya que no parecía conducir a ningún lugar, sino que estaba simplemente allí, solitario y fuera de lugar, como una reliquia de otra época. El portón estaba decorado con tallas antiguas y símbolos que coincidían con los dibujos del libro en la iglesia. Cada detalle era inquietantemente preciso, desde la forma del círculo hasta la espiral en el centro. Al observarlo, María sintió un fuerte impulso de acercarse más, pero también un extraño temor, como si algo en su interior le advirtiera que cruzar esa puerta sería un punto sin retorno. Sin embargo, el impulso de encontrar respuestas sobre Enrique era más fuerte que cualquier miedo. María se arrodilló frente al portón y examinó los detalles más de cerca. Las tallas no solo eran decorativas, sino que parecían contar una historia, una especie de crónica en piedra. A medida que pasaba los dedos sobre los símbolos, estos se iluminaban levemente, como si reaccionaran a su toque. La luz no era fuerte, pero parecía pulsar al ritmo de su propio corazón. Por un momento, el zumbido en el aire se volvió más intenso, y María sintió una especie de conexión con el portón, una fuerza que parecía llamarla desde el otro lado. Con una mezcla de determinación y miedo, María empujó la puerta. Para su sorpresa, se dio con facilidad, emitiendo un chirrido agudo que resonó en el claro. Al abrirse, no reveló un lugar común, sino un corredor oscuro, aparentemente sin fin, que descendía en espiral hacia el suelo. El aire que emanaba de aquel pasaje era gélido, y un leve olor a humedad y tierra antigua invadió sus sentidos. Sin embargo, lo más extraño era la sensación de que el tiempo y el espacio se deformaban a su alrededor. La luz de su linterna apenas podía penetrar la oscuridad del corredor, como si ésta misma absorbiera cualquier intento de iluminar su interior. Sintiéndose en un dilema, María sabía que la única forma de avanzar en su búsqueda era descender por aquel misterioso corredor. Mientras bajaba, notaba que las paredes de piedra estaban cubiertas de inscripciones y dibujos que parecían antiguos rituales o prácticas olvidadas, con figuras que realizaban actos extraños frente a objetos que no lograba identificar. Al tocar una de estas inscripciones, una chispa de luz emergió de la piedra, revelando por un instante una figura familiar, el rostro de Enrique. Estaba grabado en la pared, como si formara parte de las historias representadas allí. ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo era posible que Enrique estuviera relacionado con ese lugar tan oscuro y antiguo? A medida que se adentraba más en el corredor, la espiral descendente parecía volverse interminable, y las paredes de piedra comenzaron a estrecharse, obligándola a avanzar con más dificultad. El aire era cada vez más frío, y la oscuridad se sentía casi palpable, como si pudiera tocarla. En un punto del descenso, el corredor se ensanchó repentinamente, dando lugar a una enorme caverna subterránea. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de extraños cristales brillantes que emitían una luz suave y fluctuante, llenando el espacio con una atmósfera casi mágica. En el centro de la caverna había un lago de agua tan negra como el cielo nocturno, y flotando sobre su superficie, María vio una pequeña isla rocosa en la que se alzaba un altar. Desde el altar, emanaba una luz extraña, un resplandor azulado que iluminaba el lago y se reflejaba en el techo de la cueva. Al acercarse a la orilla, notó un pequeño bote de madera, lo suficientemente grande para una persona. Sin dudarlo, lo empujó hacia el agua y subió a bordo. Remando hacia la isla, sintió una extraña calma, una quietud casi irreal que contrastaba con la agitación que había sentido durante toda su travesía. Cuando llegó a la isla, notó que el altar estaba cubierto con una especie de tela antigua, y sobre ella descansaba un objeto brillante. Al examinarlo de cerca, vio que era un medallón, una joya con una espiral en su centro, similar al símbolo que había visto en el mapa y en el portón de piedra. Al tomar el medallón en sus manos, sintió una oleada de energía que la recorrió, como si el objeto llevara consigo la esencia de algo poderoso y antiguo. En ese momento, el agua del lago comenzó a agitarse. Desde sus profundidades emergieron figuras oscuras y espectrales, sombras que parecían tener forma humana pero que no eran del todo reales. Sus rostros eran indistintos, pero sus ojos brillaban con un fulgor fantasmal. Las sombras rodearon la isla, y una de ellas habló con una voz susurrante que llenó el aire. Este es el final del camino para muchos, pero no para ti. Aún no.
María sintió un escalofrío mientras las sombras se acercaban más, pero no podía apartar la vista del medallón. La espiral en su centro comenzó a girar lentamente, y la luz azul que emanaba del altar se intensificó, llenando la cueva con un resplandor cegador. De repente, las sombras se desvanecieron en el aire, como si hubieran sido disipadas por la luz, y el agua del lago volvió a estar en calma. María sabía que lo que acababa de experimentar era solo una prueba, un indicio de que lo que buscaba estaba más cerca de lo que creía, pero también más peligroso. Con el medallón en sus manos, remó de vuelta a la orilla. El corredor aún se extendía en la oscuridad, y tenía la sensación de que ese objeto era la clave para entender el misterio de Enrique y del bosque. Sin embargo, ahora se enfrentaba a nuevas preguntas. ¿Qué representaban las sombras? ¿Por qué el medallón parecía estar vivo? Y, más importante aún, ¿qué sucedería cuando finalmente llegara al lugar marcado en el mapa? Con el medallón en sus manos, María se sentía rodeada por una energía desconocida, casi abrumadora. La conexión con el objeto era intensa, como si la joya pulsara al ritmo de su corazón. Después de salir de la caverna, se adentró nuevamente en el largo y oscuro corredor. A cada paso, la atmósfera parecía volverse más densa, como si la piedra misma guardara secretos antiguos y prohibidos. Las inscripciones en las paredes seguían, pero ahora, los símbolos parecían cambiar y moverse, como si estuvieran vivos. María no podía evitar sentir que el medallón le estaba mostrando un camino oculto. De repente, uno de los símbolos brilló con una luz fuerte y proyectó una especie de holograma, una imagen que llenó el pasillo. Era una visión de un gran salón subterráneo, repleto de personas vestidas con túnicas oscuras que llevaban a cabo un extraño ritual alrededor de un fuego azul. Las figuras parecían recitar palabras en un idioma desconocido, y en el centro del círculo, el medallón brillaba con un resplandor deslumbrante. La visión se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a María con un nuevo sentimiento de urgencia. ¿Ese era el destino del medallón? ¿Era su papel en todo esto ser la guardiana de algo que superaba la comprensión humana? Finalmente, después de lo que parecían horas descendiendo, el corredor se ensanchó en una amplia cámara subterránea. El lugar tenía un aire de antigüedad absoluta, con altos arcos de piedra y columnas que se alzaban hacia el techo, perdido en la oscuridad. A lo largo de la cámara había grandes puertas de metal decoradas con símbolos y figuras que parecían representar distintas épocas y culturas. Cada puerta parecía ser un portal a algún otro lugar o tiempo. En el centro de la cámara, en un pedestal de piedra, descansaba un libro muy antiguo. Estaba encuadernado en cuero oscuro y tenía cierres de metal con símbolos grabados que parecían corresponder a los que María había visto en las paredes. El aire a su alrededor se sentía cargado de electricidad, como si el libro mismo emitiera una especie de campo magnético. Cuando María se acercó al libro, el medallón en su mano comenzó a brillar con mayor intensidad, y la energía que la rodeaba se hizo casi insoportable. Al colocar el medallón sobre la cubierta, los cierres se abrieron solos, y el libro se desplegó. En sus páginas no había palabras, solo símbolos y dibujos que parecían representar un antiguo conocimiento. Sin embargo, al mirar más de cerca, los símbolos comenzaron a reorganizarse y a formar frases en un idioma que, sorprendentemente, María comprendía. El libro narraba la historia de una antigua civilización que, según se decía, había aprendido a trascender los límites del tiempo y del espacio utilizando una combinación de tecnología y magia. El texto hablaba de una puerta entre mundos que había sido sellada hace milenios para evitar que algo terrible entrara en la realidad humana. El medallón, según contaba el libro, era la llave que podía abrir ese portal, pero también advertía sobre el peligro de hacerlo. María se dio cuenta de que las sombras que había visto antes en la cueva eran guardianes de ese portal, espíritus atrapados entre dos dimensiones que evitaban que cualquier ser humano cruzara sin la debida autorización. De repente, un eco de voces llenó la cámara. Eran susurros que resonaban en todas direcciones, llenando el espacio con un sentimiento de urgencia y peligro. El tiempo se acaba, decían. Debe cerrar el portal antes de que sea demasiado tarde. La voz principal, más clara que las demás, parecía provenir de una figura que aparecía lentamente en la penumbra, un anciano de túnica blanca con una larga barba gris. Sus ojos parecían brillar con una sabiduría antigua, pero también con una profunda tristeza. Has llegado hasta aquí, María, pero debes entender que tu misión no es abrir la puerta, sino sellarla para siempre. El poder que yace al otro lado es demasiado grande para ser controlado por manos humanas. Si el portal se abre, lo que sea que se encuentre allí escapará y cambiará el curso de la humanidad para siempre. María sintió una mezcla de confusión y claridad. Había empezado su viaje buscando a Enrique, pero ahora estaba frente a un dilema mucho más grande. El anciano le explicó que Enrique había estado en la misma búsqueda, pero al entender la verdadera naturaleza del medallón, decidió protegerlo y esconderlo para que nunca fuera utilizado con fines egoístas. Sin embargo,
había fuerzas oscuras que todavía buscaban el medallón, creyendo que podían controlar lo que estaba al otro lado del portal. Tienes que elegir, dijo el anciano. El libro y el medallón son la clave para sellar el portal de forma definitiva. Sin embargo, el proceso es peligroso y requerirá de todo tu coraje. Si fracasas, el portal podría abrirse completamente y liberar aquello que ha sido encerrado. María sabía que no podía retroceder. Cerró el libro, tomó el medallón con firmeza, y caminó hacia una de las puertas más grandes en la cámara, la que parecía coincidir con la visión del ritual que había visto antes. Las inscripciones brillaban mientras se acercaba, y la puerta comenzó a abrirse lentamente, emitiendo un fuerte ruido metálico. Al otro lado, el aire era diferente, lleno de una oscuridad casi tangible. Sentía el peso de su decisión y el peligro que representaba. Sin embargo, su determinación era más fuerte que nunca. Con el libro en una mano y el medallón en la otra, se adentró en la oscuridad, lista para hacer lo necesario para sellar el portal y completar la misión que había heredado. Adentrándose en la oscuridad más profunda, María sintió como la atmósfera cambiaba a su alrededor. El aire era más frío, y la tensión era palpable, como si las paredes de la caverna estuvieran vivas y conscientes de su presencia. Con cada paso, el eco de sus movimientos resonaba en el pasillo, y el medallón en su mano comenzó a pulsar con más fuerza, guiándola hacia lo desconocido. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que estaba descendiendo por un pasillo que parecía interminable. Las inscripciones en las paredes cobraron vida, iluminándose con un brillo suave que iluminaba su camino. En el fondo de su mente, sabía que este viaje era crucial no solo para el futuro de su mundo, sino también para el legado de Enrique. Mientras pensaba en él, su determinación se fortalecía. Era hora de cerrar el portal y proteger lo que amaba. Finalmente, el pasillo terminó en una sala enorme, decorada con intrincadas tallas en la piedra. En el centro había un pedestal de piedra que sostenía un cristal oscuro, que parecía absorber la luz de la habitación en lugar de reflejarla. Era el portal al otro lado, el lugar que había sido sellado por generaciones. María sabía que ese cristal era la clave para acceder al otro lado, pero también era el sello que contenía lo que había estado atrapado durante siglos. A su alrededor, las sombras parecían cobrar forma, formando figuras espectrales que danzaban en las paredes. Susurraban entre sí, advirtiéndola de que no debía proceder. Sin embargo, el medallón en su mano brillaba intensamente, como si le recordara que debía seguir adelante. Con la respiración entrecortada, María se acercó al pedestal. La puerta se ha mantenido cerrada por una razón, dijo la voz del anciano, que parecía surgir de la penumbra. El cristal es un vínculo entre dos mundos. Si decides abrirlo, debes estar lista para enfrentar lo que hay más allá. No solo las sombras temen cruzar, también lo hacen los seres que han estado allí por mucho tiempo. María asintió, recordando las advertencias del anciano. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. Debía enfrentar sus miedos y tomar el control de su destino. Colocó el medallón sobre el pedestal, y en ese momento, el cristal comenzó a vibrar, resonando con una energía poderosa. Las sombras danzaban más intensamente, como si estuvieran enojadas con su presencia. Con un movimiento decidido, María alzó la voz. «No tengo miedo», gritó, desafiando a las entidades oscuras que la rodeaban. «He venido aquí para proteger mi mundo y a aquellos que amo. No permitiré que el miedo me detenga». El cristal brilló con una luz intensa, y las sombras comenzaron a retroceder, como si su valentía las ahuyentara. Con el corazón latiendo con fuerza, María hizo el primer movimiento y rompió el cristal con el medallón. Un estallido de luz iluminó la habitación, y una corriente de energía la envolvió. Las sombras gritaron, susurrando advertencias que se desvanecían rápidamente en el aire. Al romper el cristal, el portal se abrió, revelando un paisaje extraordinario. Más allá de la puerta, había un mundo vibrante, lleno de colores brillantes, criaturas fantásticas y energía pulsante. Sin embargo, en medio de toda esa belleza, también había sombras, entidades oscuras que se movían con un propósito ominoso. María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero su determinación la mantenía en pie. Mientras miraba el portal, se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente. Las fuerzas que había liberado estaban más allá de su control, y debía encontrar una manera de sellar el portal antes de que el caos se desatara en su mundo. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo sola. Tenía que buscar la ayuda de aquellos que habían sido atrapados en este lugar por siglos. Con una resolución renovada, dio un paso adelante, cruzando el umbral del portal. A medida que lo hacía, sintió una conexión profunda con el lugar. Era como si las energías de ambos mundos estuvieran entrelazadas, y ella era la clave que podía unirlos. A su alrededor,
Las criaturas comenzaron a emerger de las sombras, algunas eran hermosas, pero otras eran terroríficas. ¿Quién eres?, preguntó una criatura con alas de mariposa y ojos centelleantes, acercándose a ella. Soy María, la portadora del medallón, respondió, sintiendo el poder del objeto brillar intensamente a su alrededor. He venido a sellar el portal. Pero para hacerlo, debes entender el equilibrio, dijo otra voz, esta vez más grave y resonante. Los mundos deben coexistir, pero también deben ser protegidos. Si cierras el portal sin comprender, podrías provocar una catástrofe. María comprendió la seriedad de la situación. Se enfrentaba no solo a seres oscuros, sino también a la realidad de que su decisión afectaría a muchos. Pero su corazón seguía firme. Tenía que encontrar el equilibrio, y eso requeriría valentía y comprensión. No estoy aquí para destruir, afirmó con determinación. Estoy aquí para encontrar la paz. Juntos, podemos trabajar para cerrar el portal de manera que no cause daño a ninguno de los mundos. La criatura alada asintió, y así, junto con los seres del otro lado, María comenzó a trazar un plan. La energía del medallón era la clave para sellar el portal, pero también necesitaba el poder de las criaturas y su conocimiento del lugar. Juntos, comenzaron a trabajar, creando un ritual que uniera sus fuerzas. Mientras lo hacían, las sombras comenzaron a moverse más agresivamente. Se dieron cuenta de que su tiempo era limitado, y tenían que actuar rápido. María sintió una oleada de energía, no solo del medallón, sino de la unión de las criaturas a su alrededor. El portal brilló con una luz intensa, y el medallón comenzó a cantar, resonando con una melodía que atravesó los mundos. La creación del ritual fue agotadora, pero en ese momento, María sintió la fuerza del amor y la unión. Era como si todas las adversidades que había enfrentado la habían llevado a ese instante, donde su valentía y el deseo de proteger a su mundo estaban a punto de dar frutos. Con cada palabra del ritual, las sombras comenzaron a desvanecerse, y el portal empezó a cerrarse. María sabía que la batalla aún no había terminado, pero ahora contaba con aliados que compartían su visión. Con el poder combinado de su corazón, el medallón y la energía de las criaturas, estaban a punto de cerrar un capítulo oscuro de sus vidas, creando una nueva esperanza para todos. María sentía la energía del medallón resonando a través de su cuerpo mientras se acercaba al portal que comenzaba a cerrarse. Las criaturas a su alrededor, con sus alas brillantes y sus formas etéreas, trabajaban frenéticamente, tejiendo un hechizo que requería de toda su concentración. Sabía que el tiempo se agotaba y que la oscuridad no se rendiría sin luchar. Las sombras que habían estado esperando la apertura del portal comenzaron a manifestarse, atacando con furia, intentando interrumpir el ritual que estaban llevando a cabo. «No podemos detenernos», gritó María, mientras la presión del portal comenzaba a aumentar. La luz del medallón iluminaba la caverna, pero también atraía a las sombras, que se lanzaban hacia ellos como si quisieran devorar esa luz. La criatura alada que había conversado con ella, llamada Lira, voló junto a ella, extendiendo sus alas brillantes para proteger a María. «Juntos, somos más fuertes. Debemos unir nuestras energías». Las criaturas comenzaron a elevarse, formando un círculo alrededor del portal, dejando escapar melodías que resonaban como campanas en el aire. El canto se unió al murmullo del hechizo, y de repente, el medallón brilló más intensamente que nunca. María podía sentir la fuerza colectiva del amor y la esperanza de todas esas almas luchando por su hogar. Sin embargo, también sentía el miedo que las sombras estaban provocando en su interior, un miedo que podía hacerla dudar en el último momento. Con el portal medio abierto y las sombras atacando, María comprendió que necesitaba un sacrificio. Recordó las historias que le habían contado sobre el medallón, que a veces requería algo a cambio para desatar su verdadero poder. Ella miró a Lira y a las demás criaturas. Si vamos a cerrar el portal, necesitamos que la luz sea más fuerte. Debemos estar dispuestos a dar algo. Lira asintió, sus ojos reflejando la determinación. Estaremos contigo, María. Daremos nuestra energía, nuestra vida si es necesario. María cerró los ojos, sintiendo cómo la energía del medallón se intensificaba. Cuando abrió los ojos, observó cómo las sombras comenzaron a engullir el círculo de luz. Las criaturas se lanzaron hacia el centro, fusionándose con el medallón, alimentando su poder. María sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo, una conexión profunda con cada ser a su alrededor. «Ahora», gritó, alzando el medallón hacia el portal. El cristal del medallón brilló, y una luz brillante estalló en el espacio, iluminando cada rincón de la caverna. Las sombras se detuvieron, y un silencio ensordecedor llenó el aire. Era un momento de paz antes de la tormenta. La luz se intensificó y comenzó a absorber a las sombras, que gritaban en agonía mientras eran devoradas por la energía pura que emanaba del medallón.
María podía sentir que cada sombra que desaparecía la hacía más fuerte, más segura de sí misma. Estaba liberando su mundo de las cadenas del pasado. Con un último grito de unión, las criaturas se unieron a María en un estallido de luz, y el portal comenzó a cerrarse. Las sombras intentaron resistir, pero la fuerza combinada de la luz era imparable. Con un resplandor brillante que llenó la caverna, el portal se cerró de golpe, y las sombras fueron arrastradas hacia la oscuridad, atrapadas para siempre. María cayó de rodillas, agotada pero llena de un nuevo sentido de propósito. Había liberado su mundo y cerrado el portal, pero sabía que el costo había sido alto. Miró a su alrededor, buscando a Lyra y a las demás criaturas, pero solo había silencio. En el aire, sintió una ligera brisa, como si las almas de las criaturas que habían luchado a su lado la rodearan. Se levantó, y en ese momento, el medallón comenzó a brillar de nuevo. Esta vez, sin embargo, no era un brillo de lucha, sino de celebración. La energía se transformó en un haz de luz que la envolvió. «Tú eres la guardiana de los dos mundos», susurró una voz familiar, que sonaba como el anciano que había guiado su viaje. «Has demostrado que la luz y la oscuridad pueden coexistir. Has encontrado el equilibrio». María sonrió, sintiendo una paz interior que nunca había experimentado antes. La caverna comenzó a desvanecerse a su alrededor, y cuando la luz se disipó, se encontró de pie en un campo lleno de flores. El sol brillaba, y el aire estaba impregnado de fragancia. Al mirar hacia atrás, vio que el paisaje oscuro de la caverna se había transformado en un hermoso jardín. No estaba sola. Las criaturas que había conocido estaban allí, pero en forma de luces brillantes danzantes que la rodeaban. La energía del medallón se transformó en un símbolo de esperanza y conexión entre ambos mundos. Con una profunda satisfacción, María comprendió que su viaje no había terminado. Ahora era una guardiana de la paz, capaz de viajar entre ambos mundos. Sabía que habría desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con la valentía que había encontrado en su corazón. A su alrededor, el jardín floreció con vida y color, y sintió que cada paso que daba sería hacia un futuro brillante, lleno de posibilidades. Mientras se alejaba, su mente se llenaba de visiones de aventuras futuras, de amigos que haría y de las historias que contaría. Su vida ahora estaba entrelazada con la de las criaturas que había conocido, y juntas, harían de ambos mundos un lugar mejor. Y así, María siguió adelante, lista para vivir una vida plena, una vida en la que la luz del amanecer siempre brillaría en su corazón.